Bien, regresamos a la transmisión desde el Facebook de Alerta contra el Racismo en este primer webinar de la serie Amo mis raíces. Continuamos con esta conversación, con esta videoconferencia a cargo de Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Étnico-Racial. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Isabel. Estaba agradeciendo a Lourdes por la segunda intervención, y decía que era muy pedagógica y muy interesante, como siempre. Antes de darle la palabra a Federico, yo quisiera rescatar 3 ideas de lo que ha dicho Lourdes, y que además engarzan bastante bien con lo inicial que había planteado también Julia, en el sentido de 3 términos, ¿no? Estereotipos, han tocado los temas de estereotipos, en este caso estereotipos negativos, ¿no? que se le endilgan a los pueblos originarios, y también, por supuesto, al pueblo afroperuano. Resistencia, que también es característica del pueblo afroperuano a lo largo de la historia, para, a pesar de las condiciones adversas históricas que han habido, estar con la voz presente hoy, planteando los derechos fundamentales de nuestros pueblos originarios, del pueblo afroperuano, y además planteando ideas de un desarrollo, de una idea de desarrollo adecuada a estos pueblos, que también lo rescato. Y el tercero, el tema de racismo y discriminación racial, que también lamentablemente está presente en nuestro país hasta hoy, y que por supuesto no es ajeno a todo ámbito en el cual ocurre, ¿no? Hace poco, en el año 2018, ya 2-3 años, se hizo una encuesta que ha sido ratificada ahora, una encuesta del Minjus, donde el 53% de peruanos consideraba que el peruano es racista o muy racista, y que el 65 al 70% de los encuestados señalaban que quienes más sufrían esta discriminación eran integrantes de pueblos originarios y del pueblo afroperuano. Y en ese sentido, esta dirección reitera su compromiso de seguir en la brega por un país sin discriminación y sin racismo, y no olvidemos que el racismo y la discriminación es un delito que se sanciona en el país, venga de quien venga, venga de donde venga. Le damos la palabra a Federico. Bien, muy buenas tardes con todos los que están acompañándonos por internet. Es un gran gusto estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores, y también es un gran gusto compartir este espacio con las 2 otras ponentes, Arguayo y Lourdes Huanca. Voy a tratar de ser breve y voy a compartir algunas, no sé si me pueden habilitar para compartir, porque me dice que no está habilitado. Sí, ahora sí se encuentra habilitado. Por favor. Ya, gracias. A ver, para simplemente algunas imágenes, a ver, y me dicen si no se pueden ver o si hay algún problema, me avisan. Espero que sí se puedan ver. Bueno. Genial, ya, genial, muchas gracias. Bien, bueno, voy a tratar de ser breve porque ya las otras 2 panelistas han dicho cosas muy importantes y no quiero repetir, pero pensé que quizás podía tratar de ahondar en algunos conceptos que creo que se usan mucho cuando hablamos em, de diversidad cultural, ¿no? Y están entrelazados, pero también son distintos, son cultura, bueno, lengua, identidad, etnicidad y raza y racismo, ¿no? Si hablamos de cultura, a veces decimos cultura por algo muy estrecho, por cosas como las danzas, como el arte, como los rituales, las fiestas, que son cosas muy, muy importantes, pero en realidad la cultura es algo más amplio, ¿no? Yo definiría la cultura como la diversidad de formas de ser que son todo en la historia, ¿no? Incluye hábitos, costumbres, ideas. El concepto de cultura siempre incluye la idea de diversidad, ¿no? Por lo menos tal como entendemos la cultura desde la antropología, ¿no? La cultura es precisamente lo que nos hace humanos y son esas distintas formas de ser. Los animales, los demás animales, porque nosotros también somos animales, pero los animales no humanos no varían tanto, digamos, son más predecibles su comportamiento, mientras que nuestro comportamiento es sumamente complejo, y eso es la
la cultura y incluye nuestro comportamiento, nuestras formas de ser, de pensar y de actuar, ¿no? Luego, un término que también se usa mucho es identidad, ¿no? Identidad es como uno se percibe a sí mismo o a sí misma. Tener una identidad fuerte significa sentirse a gusto con algún aspecto de uno mismo y sentirse parte de algo mayor, ¿no? Es distinto a cultura, muchas veces van de la mano, pero alguien puede ser parte de una cultura, digamos, tener toda la cultura, pero no ser consciente de su importancia o no darle valor, ¿no? Entonces, hay que distinguir un poquito entre esos conceptos. Pero la identidad va más allá de la cultura, porque la identidad no es solo cultural, ¿no? Ahí, dependiendo, ¿no? Como definimos cultural, no es solo étnica, que voy a hablar en un momento, ¿no? También puede ser de género, ocupacional, sexual, geográfica, nacional, etcétera. Y tener una identidad fuerte y saludable, sabemos, es importante para todo individuo. También las identidades a veces pueden ser excesivas o no, los nacionalismos exagerados, por ejemplo, en Europa en el siglo XIX y XX es un ejemplo, ¿no? Pero no siempre tiene que ser así. Luego, con etnicidad quizás lo entendemos un poco mejor porque ahí es donde se juntan identidad y cultura. Muchas veces se dice que una forma sencilla de entender lo étnico es identidad más cultura, ¿no? Ahora, el término etnicidad no se usa tanto en el cotidiano hoy en día, pero muchas veces cuando hablamos se utiliza a veces las culturas como un sinónimo de etnicidad, ¿no? La etnicidad es la identidad que tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero también con cuestiones relacionadas como la geografía, el lenguaje, la historia, la religión, incluso la ocupación, ¿no? Usualmente no incluye, por ejemplo, la identidad de género o la identidad sexual, que son vistas como, sí, son identidades, pero no identidades, pues, étnicas, ¿no? Luego, raza y racismo también es importante entender no, lo pongo entre comillas porque en realidad, si bien sabemos que existen múltiples diferencias en la apariencia física entre los grupos humanos, no hay razas en un sentido biológico, ¿no? Esas diferencias son superficiales, son muy variables, ¿no? Y hay personas de piel oscura en muchos lugares distintos del mundo, como también personas de piel clara, y hay muchas otras características que dependen más de cuestiones, pues, geográficas, de adaptaciones, ¿no? Pero no son razas, ¿no? Sin embargo, el racismo sí es algo real, ¿no? La creencia de que existen razas y de que algunas son superiores a otras. Yo diría no solo la creencia, sino también el actuar como si fuera cierto esto. Porque hay gente que dice que no cree, que te va a decir, no, yo no soy racista, y no lo cree, o sea, no, o dice no creerlo, ¿no? Pero en sus acciones lo manifiesta. Por eso es de que es importante enfatizar también, no es solo una creencia explícita, sino también actuar como si eso fuera cierto, ¿no? Como si hubieran razas y algunas fueran superiores a otras. ¿No? El racismo generalmente se entiende como una cuestión de los últimos 500 años. Antes de eso existía etnocentrismo, el creerse superior a otros, eso siempre ha habido, ¿no? Pero el racismo moderno, por así decirlo, se asocia con los 500 años de conquista, colonización, globalización, mundo global, donde además la gente es trasladada de un continente a otro y existen estas categorías amplias, ¿no? Ya no el prejuicio contra el pueblo cercano o contra la tribu cercana o contra la aldea cercana, sino contra se piensa como que hay ciertos grandes tipos de la humanidad, ¿no? Entonces ese es el racismo moderno. Pero en la práctica muchas veces van de la mano, no siempre es fácil diferenciar lo que es la discriminación, por ejemplo, socioeconómica contra alguien porque es visto como pobre, o la discriminación lingüística, cultural, étnica, o por apariencia física, el racismo más clásico, digamos, ¿no? En la práctica muchas veces están entrelazados, ¿no? ¿Qué quiere decir que el Perú sea un país culturalmente diverso? Bueno, todos los países tienen algo de diversidad cultural, ¿no? Pero sin duda algunos son más diversos que otros, no siempre se puede decir con precisión, este es el más diverso o el menos diverso, ¿no? Pero sí algunos son más diversos y creo que tiene que ver con dos motivos principales, ¿no? Uno es porque a veces incluyen pueblos con orígenes muy distintos, ¿no? Y eso es mucho en América, ha sucedido eso, ¿no? No solo en América, pero principalmente en el continente americano, debido a los procesos trágicos de la historia de la conquista,
personas en condiciones un poco distintas, pero también condiciones duras, personas de la China, por ejemplo, al Perú. Entonces, son pueblos con orígenes distintos. Pero también porque a veces la diversidad cultural también se da cuando, digamos, ciertos procesos de la modernidad, de la globalización, pero incluso antes de la industrialización, ¿no? La economía, digamos, de mercado, tiende a veces a, cuando se da mucha modernización, a reducir la diversidad cultural y homogenizar un poco, no al 100%, pero un poco. Entonces, en países donde eso se ha dado de manera más incipiente, esa economía, la economía no está tan desarrollada, a veces se manifiesta un poco más la diversidad cultural, ¿no? También podemos entender el lenguaje como un marcador de diversidad. El lenguaje no es la totalidad de la cultura, pero es una parte importante de la cultura, ¿no? La diversidad lingüística es un indicador importante de diversidad cultural. Y sabemos, como ya se dijo anteriormente, que el Perú tiene, bueno, a veces es entre 40 y 60 lenguas, ¿no? Depende exactamente cómo las clasificamos, que se hablan en la actualidad. Igual es un montón. Eso no incluye lenguas que han desaparecido, que se hablaban en pasado, sino son lenguas que se hablan en la actualidad. Y el Perú tiene 2 de las 3 lenguas indígenas con mayor número de hablantes de toda América, ¿no? Que son el quechua y el aymara. La otra es el guaraní, ¿no? Pero el quechua usualmente se considera la familia lingüística quechua como la que tiene el mayor número de hablantes de toda América, Norte o Suramérica, ¿no? Creo que a veces no entendemos eso. No todos los países de América tienen esa diversidad lingüística que tiene el Perú. Algunos sí, pero pocos, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante que tenemos y que a veces no lo sabemos valorar, ¿no? Pero no es solo el lenguaje, ¿no? También hay una diversidad cultural que va más allá, ¿no? Como la mayoría de los países de América, como dije anteriormente, el Perú es diverso debido a los vaivenes y las tragedias de la historia, ¿no? La invasión, el colonialismo, la esclavitud, y también por la migración, ¿no? Y ya incluso antes de la conquista, el Tahuantinsuyo, ¿no? Tenía una gran diversidad cultural, ¿no? Por la diversidad de la geografía. Nuestra geografía no es usual en el mundo, digamos, tenemos montañas sumamente escarpadas, tenemos valles angostos, tenemos selva, tenemos desierto, entonces todo eso generó, incluso antes de la invasión española, generó una gran diversidad de pueblos con costumbres muy distintas porque eran necesarias para adaptarse al medio en el que vivían. Y luego a eso se sumó ya la llegada de gente de España, luego la llegada de personas del África, de Asia, y luego nuevos inmigrantes de Europa, distintos grupos, y todo eso evidentemente genera una gran diversidad cultural, ¿no? Y la diversidad también, digámoslo, la diversidad no es todo bueno, agradable, la diversidad también puede ser producto de la desigualdad. Cuando hay mucha desigualdad, naturalmente, digamos, los grupos que viven de manera muy distinta, su forma de ver el mundo y su forma de actuar va a ser diferente también, ¿no? No va a ser igual. Entonces, bueno, por ahí lo dejo por ahora. De repente después podemos añadir algunos puntos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Muy importantes los apuntes, porque además nos permiten reflexionar alrededor de algunos temas, ¿no? Tú has mencionado justamente algo que nosotros también a veces lo hemos visibilizado alrededor de los discursos que hay sobre el tema de el racismo, por ejemplo, ¿no? Hay un discurso de la invisibilización, que es un problema que no existe, ¿no? Se niega a veces lo evidente. Hay otro discurso que va al tema más interpersonal, existe, pero es un tema de autoestima, de a soportar una broma, es una cuestión meramente subjetiva, ¿no? No es un problema público que implica violencia y exclusión, que es lo que es el racismo, un problema público e histórico que implica violencia y exclusión, ¿no? Y hay un tercer discurso que incluso politiza el tema, ¿no? Que esto es un tema de determinados grupos políticos u otros. Y por supuesto está la postura del Estado peruano. Y la postura del Estado peruano, que además está en base a los tratados internacionales que ha suscrito, a la constitución política y a la normativa vigente, es que es un tema de defensa de derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas, principalmente de quienes más lo sufren, que son integrantes del pueblo afroperuano y los pueblos originarios, ¿no? Y que además implican una acción estatal, ¿no? Pero es muy importante lo que mencionas, porque me permite hacer la segunda pregunta y quizá empezar por Julia, ¿no? En esta visión que se tiene, y a partir de lo que ha mencionado también Federico, qué importante es reconocer al pueblo afroperuano, en este caso, o a los pueblos indígenas originarios, a los pueblos que forman parte de la diversidad cultural del país, en el accionar del Estado, y principalmente quizá tomando un problema vigente. Se ha dicho hasta la saciedad
que esta emergencia, esta pandemia ha desnudado cómo es el país, ¿no? Cómo es el Perú. Y en ese contexto, qué importante es que el Estado mire a los pueblos, en este caso al pueblo afroperuano, a los pueblos indígenas originarios, para poder tener una mejor gestión. Julia, qué importante es que el Estado se ponga estos lentes de la interculturalidad para ti. Julia. Bueno, lentes usamos varios, pero creo que el Estado es el que principalmente debe usar. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos, sí. Ya. Bueno, definitivamente el Estado es el principal propulsor, el principal garante de los derechos de las personas, y en ese sentido, pues, la comunidad afroperuana está bastante relegada, bastante invisibilizada, de tal manera que no podemos nosotros gozar de los derechos como la mayoría, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito y en el sector de salud, es un gran error, se puede decir, tratar a la comunidad afroperuana como cualquier otro paciente, en el caso, por ejemplo, de la diabetes, de la hipertensión, enfermedades que son mucho más prevalentes en nuestra comunidad afroperuana. Entonces, ya por ahí estamos viendo esa discriminación, se puede decir, porque no somos tratados y no somos tomados en cuenta de nuestras dolencias. Igualmente, en el caso de la educación, ¿no? Sabemos que la comunidad afroperuana es la más afectada, porque son mucho menos las personas, los afroperuanos que tenemos de repente grados, profesiones, ¿no? Por la misma situación económica que tenemos. Entonces, eso que decíamos de que somos, que nos como que nosotros mismos nos tenemos compasión o tenemos bajo autoestima, eso es mentira. Eso es mentira, porque la realidad nos dice otra cosa. La realidad me dice de que si este afroperuano está tirando lampas porque no ha tenido oportunidades, ¿no? Me dice que si esta chica tiene 3, 4 hijos, no es porque ella quiere, es porque no le quedó otra que buscar un maridito, buscar de repente por ahí algo en donde ser de alguna manera feliz, entre comillas, ¿no? Porque no le quedaba otra, no tiene una institución pública en donde le enseñe una carrera, una profesión, y una vez que la tenga, donde lo ejerce, no hay espacios laborales en donde pueda ella acceder. Entonces, efectivamente, al Estado hay que comprarle anteojos. Hay que comprarle anteojos. Pero mientras tanto, nosotros, la comunidad y el pueblo afroperuano, ahí seguimos resistiendo, seguimos luchando, y a pesar de todos estos problemas de COVID que hemos tenido y que todavía nos afecta, estamos cuidándonos, estamos tratando de usar sabiamente lo poco que tenemos y fusionando esa papa con esa carne de chancho y haciendo un picante, haciendo una carapulcra, y eso es parte de la diversidad cultural que nosotros tenemos. Ese baile de negritos, tan bonito, es una fusión también, es una fusión de lo andino y lo afro, de lo cual nosotros estamos orgullosos de esas raíces que nuestros ancestros nos han dejado, esa herencia cultural. Entonces, la diversidad cultural definitivamente, seguramente pues errónea o no, lo vemos más en el caso del arte, pero es lo que en este momento nos caracteriza. Es uno de los patrimonios que tenemos. Ya en Chincha se ve que inclusive está considerado como patrimonio cultural. Y no solamente allí, seguramente que más adelante vamos a ver de que todos nuestros pueblos afroperuanos tienen una riqueza que le da esa singularidad a nuestro país. No en vano, el Perú es considerado el país que tiene la comida y el país culinario con el mejor destino culinario del mundo, dice. ¿Por qué? Gracias a esos aportes, esas fusiones, ¿no? Porque no podemos decir de que el país solamente es de uno u otro. Es una fusión de culturas, de razas, ¿no? Yo misma soy Julia Carguayo. Miren, una negra, como decía, con apellido de Cholo, me dijo alguien, ¿no? Pero ¿qué es eso? Esos somos los peruanos.
esta fusión de lo andino, lo afro, ¿no? Y quién sabe, los que vinieron, los chinos, los italianos, los alemanes al final. El Perú es un país de muchas razas. Esa es la riqueza que tenemos. Y con esa riqueza, con esos cambios, vamos y continuamos, ¿no? Con ese orgullo que nuestros ancestros han aportado desde antes, que seguimos aportando. Y últimamente, por ejemplo, he tenido una gran alegría que acá en nuestro distrito hemos celebrado una batalla muy desconocida, de repente la batalla de Acarí, que también aportó para la independencia del Perú. Y es esa parte, esa historia un poco escondida, en donde los afroperuanos hemos aportado también. Porque quienes se enrolaron en la independencia, en los batallones de don José de San Martín, para lograr su libertad tan ansiada. Gran parte de los afroperuanos, de aquellos entonces en donde escapaban de las haciendas y luchaban por su libertad, ¿no? Entonces, esa es una historia que se está recién descubriendo, que se está, como se dice, destapando, porque las cosas están ahí, los documentos, las pruebas y todo, pero hay una invisibilización de nuestros aportes. Por eso siempre digo yo de que el Estado no solamente debe de sancionar. Hace unos momentos escuché que decían hay una ley, hay una sanción, y pueden haber cientos, y van a haber, pero ¿de qué nos van a valer si realmente no las asumimos como tal, ¿no? Y ese tema del racismo empieza desde casa. Esto empieza de casa. Si sales a la calle y discriminas, y choleas o negreas, es porque en la casa lo hacen, ¿no? Entonces, pienso yo que el Estado, como garante, nuevamente digo, de los derechos humanos de las personas y de sus habitantes, tiene que empezar no solamente a sancionar, sino a hacer campañas de sensibilización, de visibilización, ¿no? Para que uno lo tenga bien dentro y no lleguemos al punto de decir, tú serás, yo no, cuando evidentemente todos somos. Aquí nadie puede decir que es un puro negro, un puro cholo, o un puro blanco. Aquí somos de todas las sangres, como decía Mariatín, ¿no? Entonces, por ahí un poco el tema del racismo, creo que tenemos que interiorizarlo y también hacerlo público. Muy buenas las campañas que hay, pero tenemos que hacer trabajo de hormiga. Tenemos que empezar a amar, y definitivamente si no difundimos, nadie va a poder amar lo que desconoce. Entonces en ese punto estamos. Vamos a ver qué tanto también lo asumimos, porque muchas veces el problema lo identificamos cuando ya está muy avanzado. Y este problema no viene de ahora. Escuché que decían de repente hace poco. Yo creo que viene de hace mucho, mucho tiempo. En donde antes no había pues la prensa de ahora. Antes no podíamos enterarnos que al negro lo patearon y lo mataron. Y se hicieron, nadie lo tomaba en cuenta porque pues era algo como casi normal, de que el negro era como un esclavo, porque ni siquiera se consideraba esclavizado, sino esclavo, como que si fuera parte de, no se consideraba que era una imposición, ¿no? Entonces, esas son cosas que hacen que se discrimine a las personas, porque inclusive hay que utilizar el término correcto. Nadie, creo que en su sano juicio va a querer ser torturado, maltratado, y de repente eso es una de las causas de la discriminación, ¿no? Por esa penosa historia que hemos tenido, pero que tiene que superarse. Estamos dando muestras de que somos capaces de mucho más. Y seguimos amando nuestra tierra, nuestro Perú, entre negros, cholos, blancos, indios, ayánicas, y todos somos Perú al final. Muchas gracias, Julia. Rescato dos ideas de lo que tú has mencionado. Una de ellas es justamente la invisibilización, que viene de la primera parte de la conversación, ¿no? El Ministerio de Cultura sacó meses atrás por la pandemia una campaña, ¿no? Justamente orientada a
el cuidado de la salud en afroperuanos y afroperuanas por las enfermedades, ¿no? que eran recurrentes en esta comunidad. Y muchos de los peruanos y peruanas decían, ¿y por qué hay una campaña especial para afroperuanos y afroperuanas? La sola pregunta nos llama la atención de esa normalidad, ¿verdad? La asociación es lógica, es directa, pero hay un tema ahí de invisibilidad que muchas veces efectivamente no se da. Y lo otro que mencionas, que yo rescato también, es que sí, la sanción es importante, pero igual o mucho más importante que la sanción es la prevención de los actos de discriminación, el que no ocurran, el cambiar la cultura, cambiar el chip, como decimos, es tan o más importante que la sanción, estamos también de acuerdo con ello. Lourdes, la misma pregunta, ¿qué tan importante es que el Estado mire a los pueblos originarios en su gestión estatal, especialmente en contextos como los que hemos vivido de la pandemia? Sí, definitivamente hoy nos toca más que nunca, creo, hacer entender a las autoridades que nosotras, los pueblos indígenas originarios, no somos convidados de piedra, ¿verdad? Que somos seres humanos con derechos, ¿no? Para poder, y actuamos, ¿no? Y avanzamos. Y un punto fundamental, que una cosa que hay que especificar, que también los derechos son con las mujeres, porque muchas veces, por ejemplo, se menciona a los peruanos, los campesinos, y no se menciona campesinas, no se mencionan las peruanas, que parece insignificativo, pero tiene mucho la relevancia cuando uno lo menciona y nos sentimos también parte de. El otro punto fundamental, creo yo, de que es necesario dar a conocer, entender, de que depende de nosotros también de cómo tenemos que tomar en cuenta la necesidad de emergencia de prepararnos, capacitarnos políticamente para poder tener una mirada política, estratégica, programática, económica para nuestro país. Lo que sucedió en nuestro país es porque todavía hay en gran manera, en gran escala, ser analfabeto políticamente, porque lo que ha sucedido en nuestro país en estos momentos no podemos negarlo. Fue por falta de una mirada estratégica y que solamente las autoridades tenemos que solamente piensan en cada uno de ellos en su bolsillo y no pensamos en el desarrollo de nuestro país. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? A fiscalizar, y nos toca a nosotros también a prepararnos, a analizar y a cuidar lo que es lo nuestro, de nuestro país. Creo que eso emerge en el sentido de avanzar como ciudadanos y ciudadanas para poder hacer respetar nuestros derechos. Ahora, nosotros somos pueblos indígenas, hemos avanzado un poquito. Antes, antiguamente, cuando decía, se busca trabajadoras del hogar de buena presencia. Y imagine usted, yo tengo un cacharro andino indígena aquí, me voy a poner, por más que me ponga a maquillarme, no voy a cambiar. Entonces también tiene que ver mucho con el respeto de uno mismo y quererse uno mismo y hacer respetar. Hay leyes, si no estamos preparadas en hacer respetar las leyes, porque hay leyes de leyes. Entonces lo que también necesitamos como ciudadanas y ciudadanos de los pueblos indígenas originarios, hombres y mujeres, es empaparnos qué leyes nos amparan. Como por ejemplo al dedillo sabemos la 169 de la OIT que nos ampara para el tema del territorio, que no nos quiten, que nos consulten. De esa misma manera hay leyes que nos defienden como el tema del derecho a la mujer, el derecho laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que necesitamos autoridades, y esto llamo y apelo que también los pueblos indígenas originarios necesitamos estar en ese poder legislativo, no uno, porque una flor no hace la primavera y un clavel tampoco adorna el jardín. Entonces necesitamos prepararnos para poder emerger y también nosotros mismos prepararnos a ser autoridades, ¿me entiendes? Pero con conciencia, con principio, con convicción de lucha y no separarte de tu pueblo. No solamente pensar el bolsillo o llegar antes. Antiguamente no recibían sueldo los diputados, no recibían sueldo, trabajaban igual los alcaldes, o sea, trabajaban porque tenían que trabajar con principio. Me voy a eso y querernos un poco más, pues como peruanos y peruanas que somos, amarnos, querernos, respetarnos y lograr también un punto fundamental hay que romper los tabúes como peruanos, como pueblos indígenas. Las mujeres tenemos derecho a hacer a un placentero feliz en el orgasmo, en la plenitud, y eso no existe. Y tenemos que romper esos tabúes en los pueblos indígenas también, que a veces dice, oye, ¿qué estás hablando? Son locuras. No, es parte de la vida cotidiana. Parte. Los varones tienen que comprender, entender que las mujeres no somos un depósito sexual aún todavía como mujeres indígenas, ¿me entiendes? Siempre se nos ve las mujeres indígenas que solamente servimos para parir, cuidar los hijos, sembrar, pastear los ganados y estar así.
No, nosotros necesitamos también gozar de placer, necesitamos quiero tener un hijo cuando yo quiera también. Mira, entonces, esa es la diversidad también, esa es también la diversidad de nuestra cultura, que esos tabúes abiertamente hay que romperlos, sí, así como yo trabajo, también tengo derecho de manejar mi plata, no que el marido va a manejar la plata de lo que uno trabaja. O sea, el empoderamiento económico tiene que ver con la decisión, el empoderamiento de la defensa del territorio, del cuerpo de la mujer, tiene que ver con el respeto de la diversidad cultural. No te me pongas brillante a la frente, amigo, estoy hablando, rompiendo los tabúes. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, tan clara como siempre, pero también es importantísimo lo que has mencionado porque hace parte de un rol que tiene el Estado, que justamente es trabajar bajo enfoques, pero que también intersectan, ¿no? El enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el enfoque intercultural, que no son independientes uno de otro, sino que coexisten entre ellos y el Estado tiene que tener esta mirada integral para poder justamente mirar a los pueblos originarios, pero también especialmente, por ejemplo, la situación de las mujeres que tienen las particularidades que has mencionado. Yo quisiera darle la palabra ahora a Federico, la misma pregunta, qué importante es que el Estado mire a sus pueblos al momento no solo de diseñar una política, sino de pensar en qué gestión quiere para el país. Federico. Sí, gracias, Gustavo. En primer lugar, bueno, quiero disculparme porque brevemente estuve fuera de la reunión, perdí mi conexión a internet, tuve unos problemas, pero logré reingresar. Espero que no se vaya ahora, si lo hace, mil disculpas, pero espero que no. Está muy Entonces, bien, está todo bien. para responder la pregunta sobre lo que debe hacer el Estado, bueno, yo creo que en primer lugar, si hablamos de políticas en relación a la diversidad cultural y la interculturalidad, yo creo que es fundamental que se entienda que las políticas de interculturalidad no deben ser solamente para los pueblos indígenas o para las minorías, como a veces se dice, ¿no? Las minorías étnicas, sino los que más necesitan interculturalidad, a veces una formación, una capacitación en interculturalidad son los que no son minorías o digamos, y también los sectores de poder, digamos, ¿no? Necesitan, porque a veces son los que están más aislados del resto del país, ¿no? Como alguien una vez decía, no recuerdo quién, ¿no? Los no contactados de San Isidro, a veces dan esa impresión, ¿no? Pero también, y por ejemplo, con el tema lingüístico, yo siempre digo, no solo yo, mucha gente lo dice, que las lenguas originarias deben enseñarse en los colegios y debería ser un requisito en todos los colegios, desde el colegio de más élite, de la élite, privado, hasta todos los colegios estatales y hasta el colegio más alejado, ¿no? Debe ser un requisito. A veces dicen, pero ¿por qué obligar? Bueno, obligamos a los chicos a aprender matemática y yo creo que es igual de importante, ¿no? Que todos aprendan por lo menos una lengua indígena y que sea un requisito para trabajar en el Estado, ¿no? Porque además eso sería una medida redistributiva que de la noche a la mañana dotaría de un capital muy importante a millones de ciudadanos que actualmente, no siempre, pero muchas veces, con mucha frecuencia, son las personas más marginadas económicamente y laboralmente, ¿no? Y les permitiría además enseñar a los otros, ser instructores, pero también ya, digamos, postular a puestos en el Estado ya con ese capital lingüístico que otros tendrían que adquirir, ¿no? Como digo, un requisito para todos una lengua indígena. Obviamente que eso no puede ser lo único, porque eso no ayuda a reducir las injusticias contra aquellos pueblos que no tienen una lengua distinta al español en la actualidad, como los afroperuanos, ¿no? Entonces ahí las políticas tienen que ser otras, ¿no? Y yo, bueno, yo creo que ahí tienen que haber acciones muy decisivas contra la discriminación, contra el racismo, muy activas, pero también el tema tiene que ir por un lado de reconocer el vínculo de todo esto con la desigualdad y con el tema socioeconómico, ¿no? Y ahí yo rescato lo que dijo Julia, justo antes de que yo perdiera mi conexión,
Así que llegué a escuchar cuando mencionó el tema laboral, el tema de la exclusión laboral y de la pobreza y de la falta de oportunidades, ¿no? Yo creo que es fundamental que no separemos el tema de la diversidad cultural o el tema de la no discriminación del tema socioeconómico, ¿no? Que esta es mucho la discriminación. Creo que hemos tenido una pequeña interrupción con Federico, pero seguramente la esperamos retomar en algún momento porque estaba justamente desarrollando una primera parte. Mejor trabajo. No sé si Federico, te hemos perdido por unos breves segundos. No sé si nos estás escuchando en este momento. Bueno, parece que ya en un momento lo retomaremos. Federico, ¿nos escuchas? Ok. ¿Nos Sí, yo los escuchas? escucho, disculpen. Sí, podría. Perfecto. Puedo intentar de terminar la idea porque sí, antes de que se vaya. Sí, no te preocupes. Nos quedamos en la parte donde tú estabas mencionando ya la parte final que habías escuchado a Julia. Sí, solo quería recalcar eso, que estoy de acuerdo con Julia que es un tema laboral, es un tema de exclusión laboral, es un tema de injusticia socioeconómica, y es muy importante que entendamos eso y que acabemos con ese mito tan dañino, tan nocivo de que los que tienen más educación o más dinero es porque se han esforzado más o mejores, nada que ver, o sea, está en la pobreza no está ahí porque quiere, ¿no? Todo es producto de una dinámica social que en realidad no es tan difícil de entender. Ahí está, es simplemente cuestión de que como sociedad le demos importancia y que acabemos con ese mito del esfuerzo propio, con ese mito de que los que, porque se esforzaron más, ¿no? Sin duda el esfuerzo juega un rol, pero cada cosa que dice, yo lo he hecho todo, pues nadie me ha ayudado, hace mucho daño, porque casi a veces es verdad, pero todas las veces no es verdad. Y hay que ser conscientes de que la sociedad nos hace ricos o pobres, nos da ventajas educativas o no nos las da, y es necesario que pensemos en cambios que podemos hacer a nuestra sociedad para que esas injusticias se dejen de reproducir. Muchas gracias Federico. Qué importante lo que nos dices porque también nos permite desarrollar una idea de lo que el Estado intenta plantear al momento de hablar de un enfoque intercultural, ¿no? O sea, nos había hablado inicialmente Julia de esta invisibilidad que se tiene respecto a los pueblos y la importancia de considerarlos, ¿no? Es decir, incorporar las visiones y también no solamente las opiniones, sino las demandas de los pueblos originarios. ¿Pero para qué? Para hacer una gestión que valore realmente y que tenga servicios públicos con pertinencia cultural, es decir, que los funcionarios y funcionarias tengan desarrolladas capacidades y competencias, y también la ciudadanía, no solamente los pueblos originarios, sino todo el país, que es lo que acaba de mencionar Federico, y es muy importante, que aterriza básicamente en el desarrollo de capacidades y competencias de funcionarios y funcionarias, y por supuesto ello de una manera integral llevada con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, que es lo que ha apuntalado bien Lourdes, ¿no? Y que podamos tener esta visión integral, no solamente visto desde el punto de vista de los pueblos originarios, sino de todo el país y la importancia de cómo nosotros coexistimos y nos, digamos, integramos como país. Y creo que es muy importante. Y ya para cerrar este importante conversatorio, quisiera hacerles la última pregunta de esta tarde y animarles a plantear una pequeña agenda, ¿no? Es decir, ¿qué país queremos para el Bicentenario? Más allá de lo conmemorativo y más allá del año en sí, estamos hablando de un país que busca mirarse a futuro después de todo lo que hemos conversado y qué quisiéramos nosotros plantear para el país de cara al Bicentenario en función a lo que hemos conversado. Julia, ¿qué le plantearías al Perú? ¿Qué quisieras de este Perú Bicentenario en función a lo que hemos conversado para los próximos años? Bueno, ya casi llegando al Bicentenario, creemos de que
es necesario e importante que se reconozca al pueblo afroperuano. Actualmente todavía no se nos reconoce y creo que es una de las tareas que tiene que tener el Estado como parte de la valoración a esa diversidad cultural y ese aporte que hemos hecho y que haremos a nuestro país. Definitivamente los derechos económicos, sociales y culturales que deben de mejorar para nuestro pueblo y el tema de política que hablaba también nuestra amiga Lourdes, creo que es muy importante. Ojalá que más adelante no solamente se hable de una cuota de género, ojalá que más adelante se hable de una cuota cultural. Eso creo que Parece que tenemos un pequeño inconveniente, Julia. Ahora sí. Que debería de verse y definitivamente los pueblos afroperuanos están. ¿No se me escucha ahora? ¿No se me escucha? ¿Oh? Ahora sí se te escucha. ¿Aló? Ya. No sé en qué parte se escuchó o no se escuchó. Bueno, pero en síntesis hablaba de que el pueblo afroperuano necesita que se le reconozca en todo su aporte y en todo lo que estamos viviendo dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Y hablaba de que en política se habla de una cuota de género. Yo diría, ¿cuándo una cuota cultural? ¿No? Porque el tema cultural es muy importante. Si tienes amor a tu identidad, que es parte de la cultura, yo creo que vas a saber no solamente de dónde vienes, quiénes fueron tus ancestros, sino que vas a amar tu patria más que nunca. Y eso es lo que necesitamos, buenos ciudadanos que amen su patria y que tengan las condiciones de vida dignas, porque para eso es el Estado. Condiciones dignas para todos y reconocimiento a nuestro pueblo afroperuano. Muchas gracias, Julia. ¿Se me escucha? Sí, se te ha escuchado bastante bien. Muchas gracias, bastante concreto y muy importante lo que planteas. Lourdes, la misma pregunta. A ver, vuélvame usted a preguntar, a ver, amigo. De cara al bicentenario, al año bicentenario, y en función a lo que hemos conversado, ¿qué es lo que se le plantearía al Estado peruano? ¿Qué es lo que se le demanda al Estado peruano de cara al futuro en este contexto de bicentenario? Ya, bueno, ante todo de acá al bicentenario sería importante por lo menos que nuestras autoridades tomen conciencia que a los pueblos indígenas originarios no se le puede seguir dando migajas, ¿no? Como si fuéramos personas pues de última categoría, como siempre nos han dicho. Y el otro punto creo es importante, como dijo el amigo, de que no solamente se necesita empoderar en el conocimiento, el entendimiento a los pueblos indígenas sobre los derechos, sino que también al campo y a la ciudad, ¿no? Muchas veces la discriminación viene a tallar mucho en la ciudad, ¿no? O sea, es sumamente importante entrar a tallar exclusivamente porque cuando peleamos nosotros por el agua, te pongo el ejemplo y debes estar enterado también, el tema de Conga, cuando luchamos por el agua, y se hizo una encuesta en Radio RPP, si no me equivoco, el 50% decía sí, el agua para los pueblos indígenas, para los campesinos que hay que defender, y el 50% decía que éramos nosotros personas egoístas que no queríamos que se comparta el desarrollo del país. Entonces, lo que nosotros necesitamos al Bicentenario, que entendamos que el desarrollo hacia el país, nosotros los pueblos indígenas no estamos en contra. Y hay que saber diferenciar también qué cosa significa el desarrollo para nuestros pueblos indígenas. O sea, por ejemplo, para mí no es tan necesario tener un televisor bien grande que parece el tamaño de una pared. Para mí es necesario tener la tierra, el agua, la semilla, mis herramientas no motosas, sino piluditas, etcétera, ¿no es cierto?
que es diferente para la población. Entonces, tenemos que por lo menos un término medio para poder lograr el objetivo, el derecho de ambos. El otro tema, punto fundamental, necesitaríamos para el Bicentenario que las autoridades, que el presidente quede dentro, porque hoy yo no tengo presidente en mi país, no tengo autoridades en mi país. El tema es, necesitamos que haya una política agraria con una mirada de género, ¿me entiende? Porque hay ahorita el préstamo que sale, dice, por el COVID, y te piden unos documentos. Mayor parte de las mujeres indígenas campesinas no tenemos título de propiedad. En nuestro país se trabaja con temas de comunidad campesina. Entonces las autoridades tienen que pisar tierra, tienen que estar mirando de qué manera me pongo adecuándome hacia la mirada de nuestro país, Perú. No es todo parejo, en las comunidades se trabaja diferente. ¿Cómo fortalezco la sabiduría? ¿Cómo empodero la sabiduría de mi pueblo? ¿Cómo hago de que los ancianos, las ancianas, las sabias, no se pierda esa rica cultura? ¿Cómo emerjo poner a la inclusión social la sabiduría? No quiero que me den un kilito de arroz, sino quiero mi derecho, que me respeten, ¿me entiende? Hacia el Bicentenario necesitamos tener el respeto como personas, con decirte de esta manera, el trabajo laboral, no queremos ser burritos de carga con este tema, entre comillas, el trabajo de la agroexportación. Nuestras hermanas van al lado de la libertad y sobre la agroexportación y salen enfermas con tuberculosis, salen enfermas con cáncer al ovario, al estómago, por toda la jornada laboral salen desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche que tienen que trabajar. ¿Me entiende? O sea, con una buena salud, con una buena soberanía alimentaria y una buena educación para nuestros hijos, haríamos patria, mi amigo, en el Bicentenario. Y con toda una felicidad, hombres y mujeres. Pero eso es bueno soñar de vez en cuando. Eso va a ser cuando nos articulemos, trencemos la articulación de fuerza campo y ciudad. Muchas veces cuando salimos del campo y llegamos a la ciudad, ya no queremos retornar. Que haya una voluntad de educación con una mente, que los jóvenes, por ejemplo, los ingenieros agrarios, por ejemplo, los abogados, los médicos, regresen a sus comunidades, a sus pueblos a atender. ¿Qué pasó en esta COVID? Los médicos no querían ir a las comunidades, a los pueblos indígenas, no querían ir. ¿Me entiende? Entonces, tiene que haber otra mirada de convivencia de vida, otra mirada. O sea, no puede ser, o sea, ya no hay ese, tenemos que volver a la normalidad. No, no podemos volver a una normalidad que hemos estado excluidos, hemos estado abandonados. No, tenemos que volver a una realidad que por lo menos tenemos derecho de que esas bicocas de dinero que llegan, esos préstamos que han llegado, seamos beneficiados directos, tanto los afros y los pueblos indígenas y todas las poblaciones diversas que tenemos en nuestro país, amigo, con mucho cariño, con mucho orgullo, de verdad, avanzar, a trabajar, a forjar esta unidad de fuerza. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por las propuestas muy importantes. Y para finalizar, la misma pregunta para Federico, ¿no? ¿Qué desafíos tiene el país, Federico, en temas de diversidad cultural de cara al Bicentenario y a lo que se viene? Bueno, sí, desafíos para el Bicentenario yo creo que hay muchos, ¿no? Pero para ser breves, yo creo que, bueno, hay que, y en línea con el tema de este conversatorio, ¿no? Yo creo que hay que pensar en reducir la desigualdad, pero yo creo que eso va por, y pensar en crear más oportunidades, y todo lo que hemos comentado va por el lado de pensar en dejar atrás el rentismo y el extractivismo, ¿no? Que son unas cosas que caracterizan a nuestra economía y hasta cierto punto hasta a nuestra sociedad, hasta en el presente, ¿no? Lourdes ha mencionado este tema de Conga, y sí, pues yo creo que a veces se entiende, se piensa que el desarrollo minero es el único tipo de desarrollo, ¿no? O se cree también que es simplemente un tema, bueno, si te opones es solo por contaminación, que es muy cierto lo de la contaminación, pero no es el único tema. O sea, el problema es de que
El Perú actualmente es un país que depende de la exportación de materias primas, que depende de la renta, y que no potencia, no apoya a sus productores. Y yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Que articula todos los demás problemas. Tenemos que pensar en confiar en nuestros productores y potenciarlos, ¿no? En nuestros trabajadores, en nuestros agricultores y agricultoras, en todos los pueblos, incluyendo los pueblos históricamente marginados, ¿no? Que tienen conocimientos, que tienen tradiciones, se pueden potenciar para, ¿no? Para producir para el mercado interno y en algunos casos también para el mercado externo, ¿no? Tenemos que pensar en, además, el mundo hoy en día está girando hacia las necesidades pues, ecológicas, ¿no? De adaptarse al cambio climático, de hacer menos daño al planeta, y yo creo que ahí hay oportunidades para nuevas industrias que pueden surgir, industrias verdes, que puedan ¿no? Aportar, y donde un país como el Perú, que no está actualmente, que no es económicamente desarrollado, industrializado, que pueda aportar sobre la base de sus conocimientos ancestrales y sobre la base de su gente, entrar a nuevos campos, ¿no? Y abandonar el extractivismo, el rentismo, abandonar esta dependencia de las materias primas y más bien ver que la solución está en la gente, la solución está en la gente que puede producir dignamente, trabajando dignamente, pero que puede producir y llevarnos hacia otro tipo de, me parece, de economía y también de estructura social, donde lo principal, digamos, sea el productor, sea el trabajador, y donde podamos también planificar como país, planificar en torno a, a nuestra geografía, a nuestras condiciones particulares, a nuestra diversidad cultural. Y también, y todo esto pasa también por potenciar, ver el desarrollo de conocimientos y de habilidades como lo central, ¿no? Mucho más importante que la minería o que ciertos tipos de crecimiento económico que en el corto plazo parecen muy bien, pero que no nos generan capacidades para el largo plazo. En fin, ok, gracias. Muchas gracias. Muy interesantes las conclusiones, Federico. Ha sido, la verdad, un placer escucharlos por el aprendizaje. Ha sido a la vez también interpelador por las demandas y porque en realidad hace que nos pongamos una tarea, más allá de ser funcionarios o no ser funcionarios públicos, como ciudadanos, como peruanos, como descendientes también de diversas ancestralidades y de trabajar por el país desde donde nos toque. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos. Yo quisiera dejar esta última parte a Ana Lucía Mosquera, porque tenemos algunas preguntas para poderlas completar y con ello ya estaríamos terminando. Ana Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todas las personas que están conectadas a través de la plataforma Alerta contra el Racismo. Tenemos 3 preguntas, voy a orientar cada una de ellas a nuestros ponentes y nuestras ponentes. La primera pregunta es para la señora Julia Carguayo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales acciones que se deberían tomar en el ámbito educativo para promover el diálogo intercultural? La segunda pregunta la voy a dirigir hacia Federico. La pregunta es, ¿consideran ustedes que los cánones literarios o artísticos han logrado acoger los discursos provenientes de las culturas diferentes a la europea? Y la tercera pregunta, dirigida hacia la señora Lourdes, es acerca de por qué es importante dentro de la mirada intercultural también tener una visión interseccional para poder ver la experiencia de las mujeres y de otros grupos con identidades de género distintas. Les doy el pase en ese orden, por favor, para que las puedan responder. Julia.
Perdón, Julia, tenemos una pequeña interrupción en el audio. Seguramente son unos segundos, como ha pasado hace un momento. No sé si nos podrías repetir, por favor. Lo que podríamos hacer, si te parece, Ana Lucía, es pasar a Lourdes mientras se soluciona el tema y luego volver con Julia. ¿Te parece? Sí, no hay problema. Pasamos con Lourdes entonces. ¿Lourdes? Lourdes, ¿está ahí? Sí, tenemos un tema con el audio de Lourdes. Estamos tratando de activarlo. Sí, estoy que falla la... Ya, no sé si, Ana Lucía, ¿puedes repetir la pregunta para Lourdes, por favor? Sí, la pregunta hecha para Lourdes era en relación a la importancia de poder ver dentro del componente intercultural el lugar que ocupan las mujeres y los distintos grupos con capacidades de género también, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, una de las cuales creo yo que es necesario cuando tocamos intergeneracional, tiene que ver con la fuerza y la sabiduría de las personas, por ejemplo, de la tercera edad con los jóvenes. Yo lo pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en la chacra, cuando estamos ahí, ponemos el arado, un toro macizo, con mucha experiencia, anciano, le decimos así, y un toro joven, un torete joven. El toro macizo hace el surco, jala, guía el surco bien, y el torete jala la fuerza, y entonces sale un surco bien derechito. Entonces, hay una comprensión que lo pongo de esta manera, de esta sabiduría. El tema es que, por ejemplo, cuando vamos a sembrar, siempre vamos a sembrar con los hijos, enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a cómo tienen que seguir continuando con estas enseñanzas, a cómo se siembra, a cómo se escoge las semillas. En el campo no hay que el hijo es explotado, que los niños están trabajando. En el campo salen los hijos y las hijas a regar, a sembrar, a chusmear, a cafiar, todo lo que se hace en la chacra. Ahí la diversidad cultural tenemos que seguir fortaleciendo porque tiene que ser un proceso fundamental en la protección de nuestra soberanía alimentaria. Ahora, en estos momentos, yo hablé y reitero de que tiene que haber una voluntad política de preparar a los jóvenes y a las jóvenes para que puedan tener los pueblos indígenas profesionales indígenas, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Para que ellos puedan retornar y puedan ejercer hablando sus propios dialectos, sus propios idiomas, el aymara, el quechua, el cocama, etc. Esto lo digo ¿por qué? Porque así también hay un derecho de la atención. Por ejemplo, para poder sentenciar, no hay abogados que hablen sus idiomas, no hay. Para poder hacerse atender. Y tenemos casos con ejemplos que han venido graves desde sus comunidades. En el hospital han muerto porque no había quien pueda traducir su dialecto, su idioma. Entonces, porque hay pueblos que solamente hablan el quechua, netamente aymara, y no hablan castellano. Entonces, son puntos fundamentales que se tiene que hablar con la intergeneracionalidad, porque, por ejemplo, los jóvenes, las jóvenes, pueden ayudar a las abuelas y a los abuelos también a comprender el castellano, y le digo con rica experiencia que hay dentro de nuestra Federación FEMU-Cariná, emergemos esta fortaleza, se trenza la experiencia, porque si no tomas en cuenta, por ejemplo, solamente valoramos la sabiduría de los adultos, solamente valoramos eso, los jóvenes quedan resentidos y dicen, ¿dónde está nuestra sabiduría? Y si solamente valoras a las jóvenes, a los jóvenes, entonces las personas adultas dicen, ya nos están quitando nuestro lugar. Te estoy poniéndote el ejemplo. Por eso hay que trabajar trenzando esa sabiduría del hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué se tiene que valorar nuestra cultura? Nuestra cultura tiene que permanecer como vino permaneciendo más de 500 años. Entonces tendremos que seguir luchando. Nosotros ya estamos dando la vuelta a la esquina. Por ejemplo, el legado de las historias que tenemos en mi familia llevará a mis hijos, mis nietos y seguirán luchando, no solamente para ser un buen profesional, sino también
de ser un buen militante en la lucha por sus derechos, porque hay que enseñar a nuestros hijos a ver cómo analizan el sistema de la coyuntura política, por ejemplo. No solamente es vivir vivo porque tengo que vivir, vivo porque tengo que llenar mi bolsillo solamente para mí, yo, porque este sistema político, económico, neoliberal, lo menciono aquí, ¿no es cierto? Solamente es el yo para acá, yo para allá, y no es con una mirada comunal como están en nuestros pueblos. En nuestros pueblos, por ejemplo, este domingo nos toca levantar, construir la casa de nuestro vecino. Bueno, vamos a fasnear, vamos a hacer la olla común que decimos y si hacemos, y hablamos de solidaridad, calidez humana. Ahora no se habla mucho eso en la ciudad, ¿me entiende? Entonces creo yo es necesario, compañeras, amigas, hermanas, valorar la riqueza de nuestros abuelos, nuestras abuelas, para no volvernos de fierro, no volvernos de piedra. A veces es muy triste en la capital vivir porque te ves que te calles, nadie te levanta. Te ves que te asaltan, nadie te auxilia. Ahí te están matándote, ahí estás, etcétera. Hay una frialdad. Tú vives en una quinta y en esa quinta, verdaderamente, si no les enseñas a buenos días, a cómo estás, es frío. Lo digo así. Entonces, uno tiene que avanzar. Nosotras, por ejemplo, te pongo un ejemplo, vivimos en 6 de agosto, FEMU Karina tiene su oficina, Avenida 6 de agosto, 838 Interior H. Hemos entrado a esa quinta, un racismo fatal, una discriminación fatal que hubo ahí, que estas cholas, que estas indígenas, porque nosotros cada marzo, cada octubre, cada agosto llegábamos más de 200 mujeres, más de 300, etcétera. Entonces, compañeras, uno de los temas que hicimos es hacer una olla de choclos, quesos de molde y empezamos a repartir a los vecinos. Buenos días, vecino, ¿cómo está usted? Un gusto conocerte. Le dimos la mano a cada uno y así hemos ido robando el corazón. Hoy en esa quinta, buenos días, ¿cómo está? ¿Me lo cuida la casa, por favor? Entonces hay que volver a recuperar esa sabiduría, hay que fortalecer. Por eso es necesario nuestra cultura, no olvidarnos que nuestros abuelos nos han enseñado siempre a la solidaridad. Por eso es, amigos y amigas, muchas gracias por darnos la oportunidad. No olvidemos que de nuestras venas, así usted ha nacido en Lima, las venas tenemos desde nuestros abuelos, nuestras abuelas. Somos de todas las sangres los pueblos indígenas originarios y los afrodescendientes. Gracias. Muchas gracias Lourdes. No sé si Julia ha podido recuperar su audio. Julia, ¿nos escuchas? Yo los escucho bien, yo no sé Perfecto. si ustedes me escuchan. Ahora te escuchamos mucho mejor. No sé si Ana Lucía, por favor, ¿puedes repetir la pregunta para la señora Julia? Sí. A ver, la pregunta para la señora Julia es, ¿cuáles son las principales acciones que se deberían tomar en el ámbito educativo para promover el diálogo intercultural? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo de que una de las medidas que debe tomar el Estado para la reivindicación del pueblo afroperuano es ese reconocimiento al pueblo en sí, pero también tomar medidas educativas, como por ejemplo la valorización de sus aportes en los textos y cátedras también a través de la universidad, porque no solamente a los niños hay que enseñarles. Ese tema de discriminación a los afroperuanos tiene que ser trabajado, sensibilizado en todos los niveles. Y definitivamente el aporte continúa, como decía, pero es el Estado quien tiene que reivindicar y nosotros también desde nuestros hogares continuar con la lucha. Esa es una de las medidas principales que tiene que tener, la reivindicación y el reconocimiento a nuestro pueblo afroperuano. Muchas gracias, Julia. Y tenemos para finalizar la intervención de Federico. No sé si Ana Lucía, por favor, ¿nos puedes recordar la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿consideran ustedes que los cánones literarios y artísticos han logrado acoger los discursos provenientes de las culturas diferentes a la europea? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que, o sea,
brevemente, no lo suficiente, ¿no? Ahora, si pensamos aquí en el Perú, por lo general, creo, si pensamos en cánones literarios y artísticos, tendemos a pensar en dos niveles, ¿no? El canon peruano y el canon internacional, digamos, ¿no? Y en ambos niveles yo creo que falta bastante representatividad. Cuando pensamos en el canon internacional, digamos, en lo que literario, artístico, que se promueve, ya sea en los colegios o en las universidades, o o también que es visto, digamos, como el término cultura, alta cultura, ¿no? Que no es la cultura como lo mencioné antes, pero ese sentido de canon, muchas veces, claro, es principalmente eurocéntrico de unos cuantos países de Europa Occidental y Central, a veces un poquito de Europa del Este, Norteamérica, ¿no? Pero no, ahí falta diversificar mucho porque yo creo que también hay que darse cuenta que lo internacional también, pues, también es África, ¿no? También es Asia, también es las distintas regiones del mundo, ¿no? Yo creo que en nuestros colegios y universidades no se lee, por ejemplo, autores africanos, que hay muchos y maravillosos, y algunos, no muchos, pero algunos están traducidos al español en buenas traducciones. Entonces, eso sería una respuesta. Y ahora, al canon nacional, ahí también falta representatividad, ¿no? Falta, a veces es más centrado, ya no eurocéntrico, pero sí en, digamos, aquellas vertientes de lo que están más basadas en la tradición europea, ¿no? Ciertos autores, y yo creo que ahí también se puede diversificar. Sin embargo, yo creo que no es solo un tema de diversificar lo que se consume, sino también de activamente, digamos, apoyar y financiar la producción de nuevos cánones, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entidades como el Ministerio de Cultura, ahí tienen que entrar mucho en la política de apoyar económicamente a jóvenes, bueno, no tiene que ser solo jóvenes, ¿no? Pero artistas que vengan de pueblos históricamente marginados, ¿no? Para que puedan dedicarse a producir arte, a producir literatura, porque sabemos que para eso uno tiene que tener algo con que vivir, no tiene que ser mucho, pero algo que permita dedicarse a eso, tiene que haber apostas para literatos de pueblos históricamente marginados y también de otras personas que digamos que socioeconómicamente necesitan ese apoyo para que se puedan dedicar para producir el siguiente canon, ¿no? Para las siguientes generaciones, ¿no? Y que ese canon del futuro sea más diverso. ¿Sí? Muchísimas gracias por la intervención final, Federico. Muchísimas gracias también a Julia, muchísimas gracias a Lourdes. Ha sido valiosísimo el aporte de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, y nos permite seguir no solamente reflexionando, sino tomando nota para que podamos continuar con esta línea de trabajo y además para poder también seguir engarzando estos conceptos desde la academia, pero también escuchando las voces de las organizaciones, de las mujeres representantes de nuestros pueblos, para construir entre todos, poco a poco, pero con firmeza y constancia, un mejor país de cara al Bicentenario. Me quedo con algunas ideas, no voy a hacer un resumen de lo que se ha dicho porque creo que se ha resumido bien y se ha ido planteando las ideas de manera muy clara y ordenada por parte de nuestras ponentes. Simplemente señalar que la diversidad cultural sigue siendo retadora, pero a la vez sigue siendo una riqueza que tenemos que valorar y es labor fundamental del Estado persistir en gestionar interculturalmente, tener pertinencia cultural en los servicios, eso es una tarea que se reafirma, generar capacidades y competencias en los funcionarios y funcionarias del sector público y privado, especialmente del sector público, que no solamente pasan por aprender un manual o aplicar un protocolo, sino un cambio en la mentalidad y una valoración de su propia diversidad y su propio país, y finalmente no aislar la diversidad cultural de todo lo que implica el desarrollo del país, y que poco a poco va a tener que ir imponiéndose, no por la fuerza, sino por la razón y porque aquellas ideas que se han plasmado en este conversatorio no son más que nuestro reflejo como colectivo, de nuestro imaginario, de nuestras cosmovisiones y de nuestras múltiples identidades que tenemos que amar y querer. Por eso este conversatorio está en el marco de la campaña Amo mis raíces, y
los invitamos también cordialmente al siguiente conversatorio, que será sobre la comunidad Tuzán, la comunidad Nikkei en el Perú y su aporte cultural. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras ponentes, a nuestros ponentes, a ustedes por escucharnos. Los esperamos en una siguiente oportunidad, y mucha fuerza y mucho entusiasmo. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que ya estamos fuera del aire, Isabel. Gracias.